En una democracia moderna, la ciudadanía debería ejercer su derecho sobre la información científica y los recursos que se destinan a ella. Los cambios sociales que nos aguardan tendrán relación con el modo en que, como sociedad, invirtamos en ciencia y tecnología. Para ello es imprescindible contar con un sistema informativo que divulgue de modo atractivo y cercano los debates que se dirimen en este campo. El modelo clásico en este sentido sigue siendo la BBC y sus documentales. Este texto examina las estrategias con las que se construye el relato en torno a la ciencia y sus aplicaciones sociales a través de la referencia a algunos de los mejores ejemplos actuales sobre el tema. Para las clases populares, la ciencia en España sigue siendo un terreno vetado a los especialistas o las mentes brillantes. Las soft news de los informativos televisivos no pasan de presentar la esfera tecnológica bajo el soniquete decimonónico que se remonta al género de la zarzuela, aquello de hoy las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Otros formatos de infoentretenimiento televisivo como El Hormiguero plantean la cuestión apelando a la curiosidad innata de un público generalista. Sin dejar de ser una acción interesante que viene también desarrollándose en canales de YouTube, se echa en falta en la esfera pública española el paradigma de rigor científico y calidez comunicativa que aunan algunos ejemplos de la televisión pública británica. Sobre todo a la luz de este análisis que contrasta cómo las estrategias actuales empleadas en estos documentales promueven lo que hemos denominado estetización de la ciencia. Con este término, que tomamos prestado de Walter Benjamin, nos referimos al modo en que la BBC populariza la ciencia intentando situar la sensibilidad del espectador en el centro del relato que se traslada. Solo se requiere un análisis de contenido de la cabecera del primer episodio de The Story of Science para señalar los elementos que contribuyen a generar un storytelling científico con posibilidades de éxito. En primer lugar, un grafismo que permite al espectador acomodarse a la sensación del tiempo histórico que se va a tratar. A través de una línea de tiempos que va surcando un trazo luminoso, se puede contemplar el paso de los años mientras se muestran las preguntas a las que el documental pretende responder. ¿Qué hay ahí fuera, junto con una representación de un sistema solar? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, con la imagen de Darwin al fondo y una representación de un esqueleto de dinosaurio? ¿De qué está hecho el mundo? Son preguntas complejas y directas lanzadas desde el primer instante del relato. Esto permite que el espectador sitúe pronto el tema del documental creando unas expectativas de respuesta. La música cambia de pronto y el tipo de imágenes también. Hay una transición en el relato. De esas preguntas abstractas en la línea de tiempos pasamos a imágenes de nuestro mundo actual, un paisaje urbano en el que el relato localiza al protagonista presentador de la trama, que camina observando el entorno. Tenemos un encabalgamiento de la imagen y aparece ese protagonista dirigiéndose al espectador mientras la cámara le rodea. El presentador confirma la relevancia de la ciencia a la hora de cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos, y vuelve sobre la pregunta anterior: ¿cómo hemos llegado al mundo moderno? Se enuncia ahora la promesa del relato. La respuesta es mucho más sorprendente y humana de lo que podríamos pensar. Se lanza la tesis que responde a los interrogantes. La historia de la ciencia está contada como una serie de hitos que reflejan la mente irracional del ser humano, pero, y este es el giro de la trama, la verdad es que el poder, la pasión y la rivalidad han jugado un papel tan importante como la razón. Para demostrarlo, el relato muestra unas imágenes en las que vemos al protagonista sometiéndose a la experiencia de conocer la ciencia de primera mano. Mientras, su voz fuera de cámara asegura que lo que se va a ofrecer es una visión diferente de la ciencia. Y cierra con la premisa que sirve de marco al programa. La historia de la ciencia es una historia de poder, experimento y pasión. Tanto en el fondo como en la forma, se desacraliza la historia de la ciencia a través de una trama en la que podemos identificarnos con un protagonista que experimenta esa historia.